Salamanca, con su catedral que parecía tocar el cielo y sus callejones serpenteantes llenos de ecos del pasado, era un lugar donde el tiempo se detenía, permitiendo que las historias se grabaran en piedra. Pero dentro de una de esas majestuosas casas señoriales, el tiempo no era más que una sombra, un velo opresivo que asfixiaba a Mirta García. A sus 19 años Mirta había aprendido que el amor y el afecto no eran derechos garantizados. Huérfana desde su nacimiento, había quedado bajo la tutela de sus tíos, Marcos García y Asunción de García, tras la muerte de su madre en el parto. A su padre jamás lo conoció. Lo que siguió fue una vida de indiferencia, donde el cariño era un lujo inaccesible. Los lazos de sangre no siempre garantizan el cobijo del corazón, pensaba Mirta observando el cielo desde su ventana, donde las estrellas brillaban, ajenas a su dolor. En sus tíos solo encontraba reproches y reconvenciones. «Eres una carga, Mirta», decía Asunción con su voz tajante, como si cada palabra cortara el aire. «Si no fuera por nosotros, estarías mendigando en las calles». Mirta no respondía, aunque en su interior las palabras de su tía se clavaban como espinas. El alma, cuando no encuentra el consuelo de otros, se refugia en la fortaleza del silencio, como un río que fluye bajo la tierra, esperando su momento para emerger, se decía a sí misma. Cada día en aquella casa imponente era una batalla silenciosa entre la esperanza y la desesperación, donde sus pasos resonaban como ecos en corredores vacíos de amor. El único rayo de luz en su mundo sombrío era Diego Pérez, un joven de 20 años, inmigrante colombiano, que trabajaba como mecánico en un pequeño taller cerca del río Tormes. Habían cruzado sus caminos por casualidad, cuando la bicicleta de Mirta se averió. Diego, con una sonrisa fácil y manos hábiles, había arreglado el desperfecto, y desde entonces se convirtió en su confidente, en su respiro de libertad. «Contigo siento que puedo respirar», le susurraba Mirta en uno de sus encuentros secretos, sentados junto al río. «Eres el único que me ve como soy, y no como lo que esperan de mí». Diego la miraba con una profundidad que parecía ahondar en el alma misma de Mirta. El río a su lado fluía, testigo de las palabras que él estaba a punto de pronunciar, como si la naturaleza misma aguardara en silencio. «Mirta», dijo con una voz suave pero cargada de significado, «la libertad no es solo un derecho que se reclama, sino una verdad que ya vive en ti, aunque el mundo intente encadenarla. Nadie puede atar el vuelo de un alma que ha despertado a su propio valor. Tú no solo mereces ser libre, tú ya lo eres. El desafío no está en obtener esa libertad, sino en recordarte a ti misma que siempre la has tenido, incluso en los momentos más oscuros. Que tu corazón, como el río, siga su curso, sin importar los obstáculos que se le interpongan. Pero la libertad para Mirta era un concepto esquivo, un sueño que, aunque cercano, siempre parecía desvanecerse en el aire antes de que pudiera atraparlo. Sabía que la libertad, cuando se añora desde una jaula, se convierte en la ilusión más dolorosa. Una noche Marcos García, acorralado por las deudas y el remordimiento, se sentó en su habitación con la mente invadida por pensamientos oscuros. Los acreedores lo acosaban, y el temor a perderlo todo lo empujaba a considerar lo impensable. Jorge Muñoz Aguilar, un multimillonario de reputación incierta, le había hecho una oferta. Jorge no buscaba dinero ni posesiones, buscaba una esposa, y estaba dispuesto a pagar la deuda de Marcos si le entregaba a Mirta. «Es nuestra única salida, Asunción», le dijo Marcos a su esposa, su voz quebrada por la desesperación. «Nos estamos hundiendo». Asunción lo miró con ojos fríos, calculadores. «Esa niña siempre ha sido un problema. Al menos ahora servirá de algo. El valor de una vida no debe medirse por la utilidad que los demás encuentren en ella», pensaba Mirta, pero ignoraba que, en los ojos de sus tíos, su destino ya estaba marcado por el peso del dinero. Al día siguiente el sol apenas comenzaba a asomar cuando Mirta se despertó, sin saber que ese sería el día que cambiaría su vida para siempre. Era su cumpleaños número 19, pero no esperaba nada especial.
El día transcurrió como cualquier otro, hasta que al caer la noche sus tíos irrumpieron en su habitación con una noticia inesperada. «Vamos a salir esta noche», anunció Asunción con una sonrisa forzada. «Es tu cumpleaños, después de todo». Mirta los miró incrédula. Jamás habían mostrado interés en celebrar su existencia. Algo en su interior le advirtió que aquello no era un gesto de afecto, pero decidió no resistirse. Quizás solo por esa noche las cosas fueran diferentes. Cuando vio el vestido que su tía había traído, una prenda de seda roja que brillaba como un fuego apagado, no pudo evitar sentir un leve destello de ilusión. Era posible que, después de todo, sus tíos estuvieran dispuestos a darle algo más que desprecio. Frente al espejo, con el vestido ceñido a su figura, Mirta se permitió soñar. Los sueños son las alas que el alma se da a sí misma para volar por encima de la adversidad, pensó, ignorando la sombra que se cernía sobre ella. Al llegar al restaurante, uno de los más lujosos de Salamanca, Mirta sintió el peso de las miradas. Todo era perfecto. La mesa adornada con flores, las velas que creaban un ambiente de ensueño. Por un momento creyó que el mundo estaba cambiando a su favor, pero esa ilusión se desvaneció rápidamente. «Tenemos una sorpresa para ti», dijo Asunción, sirviendo una copa de vino tinto oscuro como la noche que caía sobre ellos. Mirta sonrió tímidamente, aunque algo en el ambiente la inquietaba. «Cierra los ojos», pidió su tía, con una amabilidad desconocida en ella. Mirta obedeció y por un instante se dejó envolver por la esperanza de que tal vez, después de todo, merecía ser querida. Pero cuando abrió los ojos nuevamente, la realidad la golpeó con una crueldad inesperada. Frente a ella, un hombre de unos 30 años, de complexión robusta y mirada fría, la observaba en silencio. Jorge Muñoz Aguilar sostenía en su mano un anillo de bodas. No había amor en sus ojos, solo posesión. «¿Qué es esto?», preguntó Mirta con un nudo en la garganta. Marcos evitó mirarla directamente. «Este es Jorge Muñoz Aguilar. Mirta García, te presento a tu esposo. Te vas a casar con él». Las palabras cayeron sobre ella como una sentencia. El restaurante, antes lleno de promesas, ahora era una jaula de la que no podía escapar. «¿Cómo pueden hacerme esto?», balbuceó Mirta, sintiendo cómo la desesperación se apoderaba de ella. Asunción la miró con desdén. «No es una cuestión de querer o no, Mirta. Tu tío nos ha arruinado. Casarte con Jorge es la única forma de salvarnos». Jorge, impasible, levantó el anillo. «Esto no es una petición, es un acuerdo que ya ha sido decidido por tus tíos». Mirta sintió cómo la traición le quemaba el pecho. Las lágrimas comenzaron a caer, pero no había compasión en los rostros que la rodeaban. Había sido vendida. Jorge la miraba como si ya le perteneciera, y sus tíos, quienes deberían haberla protegido, la habían entregado sin remordimiento alguno. A veces la vida nos enseña que los lazos de sangre no siempre están hechos de amor, y cuando el mundo se oscurece uno debe encontrar la luz en su propia alma, donde, a pesar del dolor, siempre queda una chispa de esperanza. Los días que siguieron al desagradable encuentro en el restaurante fueron como un sueño lúgubre para Mirta, un despertar constante a una realidad que la ahogaba, pues su tío, Marcos García, había sido llevado a prisión, atrapado en sus propias decisiones y en las deudas que lo encadenaban. En su celda apenas podía soportar el peso de su ruina. Su mirada ya no era la del hombre orgulloso que la había tratado con frialdad, sino la de alguien derrotado por el mundo. Un día, Jorge Muñoz Aguilar llegó a la casa, como una sombra envolvente que ofrecía la solución a sus desgracias. Su voz, siempre calma, resonaba como un eco en la gran sala. «El trato es sencillo», dijo para Asunción, sus ojos fríos como el acero. «Yo cubriré absolutamente todas las deudas de tu marido. Saldrá de prisión y quedará a salvo. Y les daré una buena suma para vivir. Todo a cambio de tu sobrina, con una boda inmediata». Mirta, sin ser vista escuchando desde las sombras, sintió que su corazón se desgarraba. El deber hacia ese hombre, que, siendo su tío,
tanto la había despreciado, era más fuerte que su propio deseo de libertad. ¿Acaso no es el amor más grande el que se sacrifica por aquellos que nos necesitan, aunque no lo merezcan? Pensó, con el alma hecha pedazos. Su tío fue puesto en libertad el día de su boda. Ese era el trato, y Mirta García tenía que cumplir su parte. Diego apareció en la puerta de la casa, justo aquella tarde, con el rostro desfigurado por la desesperación. Entró furtivamente sin ser visto. La buscó en cada rincón, hasta encontrarla en su habitación, vestida de blanco, frente al espejo, ajustándose el velo con manos temblorosas. «Mirta», susurró su voz rota, «no lo hagas. No te cases con él. Huye conmigo. No tenemos riquezas, pero tenemos lo más grande, nuestra libertad, nuestro amor». Mirta lo miró a través del espejo, sus ojos llenos de lágrimas. Quería correr hacia él, abandonar todo y perderse en la promesa de un futuro juntos. Pero en su interior sabía que no podía hacerlo. Lentamente se dio la vuelta y caminó hacia él tomando sus manos. «Diego, el amor verdadero no siempre es egoísta», dijo con una voz apenas contenida por el dolor. «El amor no siempre busca su propia felicidad. A veces, el sacrificio es la prueba más pura de ese amor. Mi tío está en la ruina. Por más que me haya herido, necesita mi ayuda. Y mi corazón, aunque sangra, sabe que debo hacer esto. No es por ellos, sino por algo más grande, algo que está en mi interior. He aprendido que a veces nuestras alas no son para volar hacia la felicidad, sino para cubrir a aquellos que no pueden volar». Diego cayó de rodillas, hundido en la impotencia. «Mirta, no, por favor, no puedes hacer esto», rogó. «No tengo elección», susurró ella, acariciando su mejilla con ternura. «Mi corazón te pertenece, siempre lo hará, pero mi vida ahora le pertenece a este sacrificio». Las lágrimas corrían por su rostro, pero ya no había más palabras que decir. Mirta regresó a su espejo, ajustando los últimos detalles de su vestido de novia, mientras el sonido de la puerta al cerrarse detrás de Diego resonaba como el eco de un adiós. La ceremonia fue un acto frío, sin el calor de la alegría ni el consuelo del amor. Mirta, con el corazón roto y el alma resignada, se dejó llevar por la inercia del destino. Y cuando la luna asomó sobre los cielos de Salamanca, los recién casados emprendieron su viaje a París, la ciudad del amor. Pero en esa primera noche, en una suite adornada con elegancia y lujo, Mirta se encontraba frente a la ventana, incapaz de contener las lágrimas. Jorge, sentado en un sillón de cuero, la observaba en silencio. Sabía que esa noche, aunque suya por ley, no le pertenecía en verdad. «Mirta», dijo levantándose y caminando hacia ella, «no pretendo reclamar lo que no me has entregado voluntariamente. Esta noche es tuya. Llorarás todo lo que necesites, y te prometo que no cruzaré esta barrera. Tienes mi respeto». Mirta, sorprendida por esas palabras, lo miró con los ojos hinchados, pero no dijo nada. Su dolor era aún demasiado profundo, pero había algo en el tono de Jorge que despertaba una chispa de esperanza. Tal vez, después de todo, no todo estaba perdido. Y así, esa primera noche en París, en la ciudad de los sueños, Mirta lloró amargamente, mientras Jorge respetaba la distancia, dejando que el tiempo fuera el único testigo de su dolor. Jorge nunca cruzó la línea que los separaba. Dormían en habitaciones diferentes, y en las noches en las que Mirta se asomaba por la ventana de su cuarto, él estaba siempre presente, como una sombra firme, pero nunca invasiva. La soledad es un lienzo en el que los corazones vacíos pintan sus penas, pensaba Mirta, reconociendo en Jorge un reflejo de su propio dolor. Un par de semanas después, el sonido suave de la lluvia golpeaba las ventanas de la suntuosa casa en París. Las luces de la ciudad, siempre brillantes, se veían distantes y borrosas a través del cristal, como si la ciudad misma reflejara la neblina en la mente de Mirta. Se sentía débil, envuelta en una sensación de frío, aunque su cuerpo ardía. Apenas había comido en los últimos días, y la fiebre la había tomado por sorpresa, robándole las fuerzas lentamente.
Jorge, siempre observador, había notado el cambio en su semblante desde la mañana. Aquella tarde, cuando la encontró recostada en su cama, sin energía para moverse, sus ojos se llenaron de preocupación. Sin decir palabra, se acercó a ella, y al colocar su mano sobre su frente, sintió el calor febril que invadía su cuerpo. «Mirta, ¿tienes fiebre?», dijo en un tono suave, cargado de una preocupación que no intentó ocultar. «No es nada, solo necesito descansar», respondió ella, débilmente, intentando esbozar una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Jorge la observó en silencio por unos momentos, su rostro imperturbable, pero en su mirada se reflejaba una inquietud profunda. No era el hombre que podía desentenderse de ella, no cuando su fragilidad le recordaba lo mucho que se había convertido en el centro de su vida. «Voy a buscar al doctor, Mirta, no te preocupes, todo va a estar bien», dijo sin darle opción a rechazar su ayuda. Sin esperar una respuesta, Jorge salió rápidamente de la habitación, su corazón latiendo con fuerza. En cuestión de minutos había llamado al mejor médico que conocía, asegurándose de que llegara lo antes posible. Mientras esperaba, volvió a su lado con una bandeja que contenía un caldo que él mismo había preparado. «Tienes que comer algo, aunque sea un poco», le dijo, colocando la bandeja en la pequeña mesa al lado de su cama. Mirta intentó levantarse, pero la fiebre y el cansancio pesaban sobre ella como una manta invisible que la mantenía inmóvil. Jorge, con una delicadeza que ella nunca había visto en él, la ayudó a incorporarse colocando una almohada detrás de su espalda. Sus manos eran firmes pero llenas de cuidado. «Déjame ayudarte, por favor», dijo acercando la cuchara a sus labios. Ella lo miró a los ojos por un momento, sorprendida por la ternura en su gesto. Había algo en su mirada que la conmovía profundamente. Entonces pensó en su debilidad. ¿Este es el mismo hombre arrogante que me compró en aquel restaurante el día de mi cumpleaños? ¿O es un ser humano vulnerable, capaz de ofrecer más que lujo y poder? «No tienes que hacer esto, Jorge», susurró apenas capaz de hablar. «Puedo cuidarme sola». Él negó con la cabeza sin apartar la vista de ella. «Tú ya has pasado demasiado tiempo sola. Deja que cuide de ti esta vez». Su voz era suave, pero sus palabras llevaban un peso emocional que tocó el corazón de Mirta. Ella no protestó. Había algo en su presencia que la hacía sentir segura, algo que no hubiera podido explicar. Jorge la alimentó con cuidado, y cuando terminó, volvió a colocarla en la cama con gentileza, cubriéndola con una manta. El doctor llegó pronto y, después de examinarla y prescribirle medicamentos, le aseguró que la fiebre cedería con el tiempo y el descanso necesario. Jorge no se había movido ni un centímetro de su lado, preocupado y atento a cualquier señal de mejora. «Iré a comprar tus medicinas. Regreso inmediatamente», acotó Jorge. Algunos minutos después estaba de vuelta, administrándole la medicina. Mirta cerró los ojos agotada y se dejó llevar por la calma que él le ofrecía. Lo último que vio antes de quedarse dormida fue a Jorge sentándose en una silla al lado de su cama, observándola en silencio, como si su vigilia fuera un escudo que la protegiera. Cuando Mirta abrió los ojos nuevamente, la fiebre aún estaba presente, pero menos intensa. Lo que más la sorprendió fue ver a Jorge dormido en la silla junto a su cama, con la cabeza inclinada justo sobre ella, el rostro suavemente iluminado por la luz de la lámpara. Había pasado toda la noche allí, sin moverse, sin despegarse de ella ni un segundo. Al ver la escena, algo se rompió dentro de Mirta. Este hombre, al que había considerado una figura distante y poderosa, estaba demostrando ser alguien profundamente humano. Aquel ser que ella había temido y despreciado en silencio, ahora era el único que la sostenía en su momento más vulnerable. «Jorge», murmuró débilmente. Él se despertó al oír su nombre, enderezándose rápidamente en la silla. «¿Cómo te sientes?», preguntó acercándose a ella. «El doctor dijo que la fiebre bajaría pronto, pero no pienso moverme de aquí hasta que estés mejor». «No tenías que quedarte», respondió ella mirándolo a los ojos con una mezcla de gratitud y desconcierto. «Pero gracias».
Jorge la observó con una intensidad que hizo que el corazón de Mirta latiera más rápido. Había algo más que simple preocupación en su mirada. Había algo profundo, una conexión que iba más allá de las palabras. «Lo hice porque quería, Mirta», dijo con ternura. «Tu presencia ha cambiado algo en mí. Tal vez no lo entiendas aún, pero no eres solo alguien a quien debía obtener a cualquier costo. Eres la única que me ha mostrado que la vida es algo más que poder y dinero». Mirta lo miró en silencio, incapaz de procesar completamente lo que estaba oyendo. Sus palabras, cargadas de sinceridad, la atravesaron como una ráfaga de aire fresco. Había algo nuevo en su interior, una sensación que no había sentido antes. «No entiendo cómo hice eso», empezó a decir, pero él la interrumpió suavemente. «Porque eres diferente a cualquier persona que haya conocido. Fuiste capaz de un sacrificio de amor con tal de sacar de la cárcel a un tío tan despreciable. Eres una mujer realmente virtuosa. Eres fuerte, Mirta, mucho más de lo que crees. Y esa fuerza es lo que me ha salvado a mí». Jorge sonrió débilmente, como si la confesión le costara más de lo que esperaba. «No quiero nada de ti más que tu bienestar. Solo deseo acompañar tu soledad, porque en ella he encontrado compañía para la mía». Las palabras resonaron en el corazón de Mirta, llenando los vacíos que durante tanto tiempo había sentido. Jorge no era el hombre que la sociedad había moldeado. Era un hombre herido, buscando redención en el lugar más inesperado su alma. «Jorge», comenzó ella, pero las lágrimas brotaron antes de que pudiera terminar la frase. Jorge tomó su mano estrechándola con suavidad. «No digas nada, descansa. Estoy aquí y no me iré». Ella cerró los ojos con la certeza de que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola. Había encontrado en Jorge algo que nunca habría esperado. No un amante, ni un dueño, sino un alma que comprendía el peso de la soledad, porque la suya también había sido inmensa. Y esa noche, en la penumbra de aquella habitación, dos corazones rotos comenzaron a sanar, unidos por la fragilidad de la existencia, pero fortalecidos por una conexión que las palabras no podían definir. Días después, cuando Mirta ya se había recuperado completamente de su fiebre, Jorge se acercó a ella una tarde con una calma inusual, sus ojos oscuros brillando con una emoción que ella no supo descifrar. Llevaba en sus manos una caja envuelta en seda negra, y su porte, elegante como siempre, pero con una fragancia sutil y embriagadora, un aroma de Dior Sauvage que llenaba el aire con una mezcla de misterio y fuerza. «Tengo algo para ti», dijo Jorge suavemente, entregándole la caja con una sonrisa enigmática. «Esta noche quiero que me acompañes a un lugar especial, pero antes me gustaría que te pusieras esto». Mirta, desconcertada pero intrigada, tomó la caja con manos temblorosas. Al abrirla, un vestido deslumbrante, de un azul profundo y sedoso, lleno de lentejuelas, cayó suavemente sobre sus manos. Era una obra de arte en sí misma, con detalles finos que reflejaban lujo y elegancia, como si estuviera destinado a resaltar cada aspecto de su belleza. «Es hermoso», murmuró, incapaz de contener su sorpresa. «¿Por qué todo esto?». Jorge esbozó una sonrisa, pero sus ojos se llenaron de una emoción más profunda que cualquier palabra podía expresar. «Esta noche es especial, Mirta. Lo entenderás muy pronto», respondió en un tono enigmático, y luego añadió: «Arréglate. Te esperaré abajo». Horas más tarde, cuando Mirta descendió las escaleras envuelta en aquel vestido, Jorge la recibió con una mirada que parecía decir más de lo que las palabras podrían contener. Él mismo estaba impecablemente vestido, su fragancia varonil envolviéndolos en una atmósfera cálida y cercana. Tomó su mano con una suavidad que la sorprendió, y sin decir nada más, la condujo hacia un rincón de la casa que ella no había explorado aún. «¿A dónde vamos?», preguntó ella, algo nerviosa. «Es una sorpresa», dijo él con una sonrisa apenas perceptible. Jorge la guió por un pasillo estrecho y luego, para su sorpresa, comenzaron a ascender por una pequeña escalera que llevaba al ático, un lugar que siempre había permanecido cerrado.
El corazón de Mirta latía rápido sin saber qué esperar, mientras los pasos de ambos resonaban suavemente en la madera. Al abrir la puerta del ático, ella quedó sin aliento. La habitación estaba bañada por la luz tenue de decenas de velas, colocadas estratégicamente, llenando el espacio con una calidez acogedora. Había un aire íntimo y mágico, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en ese pequeño rincón del mundo. Allí, en medio de la habitación, un lienzo grande, cubierto por una tela blanca, aguardaba como una promesa silenciosa. «Jorge, ¿qué es esto?», preguntó Mirta, su voz apenas un susurro. Él no respondió de inmediato. Se acercó a la pintura y con una voz baja pero cargada de emoción dijo: «Quiero que seas tú quien lo descubra». Mirta sintió un nudo formarse en su garganta. Cada paso que daba hacia el lienzo parecía pesar más que el anterior. Sus manos temblorosas se alzaron hacia la tela que lo cubría. La retiró lentamente, como si temiera lo que iba a encontrar debajo. Cuando la tela cayó al suelo, Mirta quedó paralizada. Ante ella se revelaba un retrato suyo, dibujado en carboncillo, en blanco y negro, con una precisión que la dejó sin palabras. El detalle era asombroso. Cada rasgo de su rostro, cada línea, cada sombra, era una fiel representación de ella misma, pero no como se veía frente al espejo. Jorge había capturado algo más allá de lo físico, algo más profundo. En sus ojos, en la forma en que su cabello caía sutilmente, había una expresión de fuerza, vulnerabilidad y belleza interna que sólo alguien que la había visto verdaderamente podría haber plasmado. «Jorge», susurró sintiendo las lágrimas arremolinarse en sus ojos. «¿Cuándo? ¿Cómo?». Jorge la observaba en silencio, su expresión seria pero cargada de una emoción contenida. «Lo he estado haciendo durante meses», dijo con voz suave. «Desde el día en que te conocí, supe que había algo en ti que iba más allá de lo que los ojos pueden ver. Cada noche, mientras dormías, venía aquí y trazaba cada línea, buscando capturar no solo tu rostro, sino lo que me hacías sentir. Y al pie del cuadro quise escribir algo que siempre recordarás». Mirta bajó la vista y vio una inscripción, escrita con una caligrafía precisa y delicada. «La verdadera belleza no reside en la perfección, sino en la lucha silenciosa del alma por ser libre. Tú eres la prueba viva de que, incluso en las sombras, siempre hay luz». Las lágrimas que había intentado contener comenzaron a caer por sus mejillas. Jorge, siempre observador, dio un paso adelante y dijo, con una voz profunda y gentil: «Este cuadro siempre fue tuyo, Mirta. Siempre te perteneció, desde el primer trazo, porque aunque nunca lo admití en voz alta, tu presencia ha sido mi mayor inspiración». Mirta, abrumada por la emoción, se volvió hacia él y lo abrazó, como nunca antes lo había hecho, con gratitud y algo más profundo, que aún no podía nombrar. Sus lágrimas humedecieron su hombro mientras Jorge la rodeaba con sus brazos, sosteniéndola en silencio, comprendiendo todo sin necesidad de palabras. «Gracias», murmuró ella, su voz quebrada. Jorge le acarició el cabello con ternura. «No hay nada que agradecer, Mirta. A veces el obsequio más valioso es simplemente ver al otro en toda su magnitud, y tú eres mucho más vasta y luminosa de lo que crees ser». Ella se separó lentamente mirándolo a los ojos, sintiendo una calidez en su pecho que no había experimentado antes. Jorge la miraba con una suavidad que le era desconocida. Y entonces, con una sonrisa, dijo: «Esta noche quiero llevarte a un lugar especial. Será una sorpresa, pero sé que te encantará». Mirta, aún con las emociones a flor de piel, asintió lentamente. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que el mundo no era una jaula, sino un lugar lleno de promesas. Jorge tomó su mano con delicadeza y juntos salieron del ático, descendiendo las escaleras hacia un destino que ella aún no conocía, pero que intuía sería tan mágico como el momento que acababan de compartir. El crepúsculo caía sobre París,
tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, mientras Mirta se encontraba junto a Jorge en el muelle del Sena. Un barco privado, elegantemente decorado con luces suaves que parpadeaban como estrellas, les aguardaba. La embarcación, pequeña pero lujosa, estaba rodeada de velas que esparcían una luz cálida, y las suaves ondas del río reflejaban el resplandor de la ciudad que los abrazaba desde ambos lados del cauce. Jorge, impecablemente vestido con un traje oscuro que resaltaba su presencia, ofreció su mano a Mirta para ayudarla a subir al barco. La fragancia varonil de Dior Sauvage envolvía el aire, sumándose a la magia del momento. Sus ojos, siempre misteriosos, pero ahora más brillantes bajo la luz tenue del atardecer, la observaron con una suavidad que ella no había visto antes. «Bienvenida a esta pequeña travesía, Mirta», dijo, con una sonrisa cálida que contrastaba con su habitual control. «Sé que has sufrido mucho en la vida. También yo, aunque no lo creas. Quiero que esta noche sea diferente para los dos, como si el fluir del Sena pudiera borrar todo dolor, como si el tiempo se detuviera solo para nosotros. Sé que no me amas, y también sé tu secreto. Los rumores corren rápido, Mirta. Y allá en Salamanca sé que dejaste un amor sincero para casarte conmigo. Valoro tu sacrificio, y eso ablandó mi corazón, endurecido por los avatares del camino». El barco inició su movimiento, suave y sereno, alejándose del muelle y deslizándose con gracia por las aguas tranquilas del río. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, reflejándose en el agua como si París, en toda su magnificencia, estuviera esperándolos. A su izquierda, la silueta imponente de Notre Dame se alzaba, mientras más adelante el Museo del Louvre asomaba con su icónica pirámide de cristal. Mirta, atónita por la belleza del momento, se dejó llevar por la brisa fresca que acariciaba su rostro. Era como si París, en esa noche perfecta, hubiera decidido revelarle todos sus secretos. Jorge rompió el silencio una vez más con una voz baja y serena, llena de una intensidad que tocaba el alma. «¿Sabes, Mirta? A veces pienso que la vida no es más que este río que ahora contemplamos. Tiene sus corrientes, a veces suaves, a veces violentas, pero lo que realmente importa no es la fuerza de esas aguas, sino cómo navegamos sobre ellas. La vida nos empuja en direcciones que no siempre comprendemos, pero siempre tenemos el poder de elegir cómo respondemos a esas fuerzas». Mirta lo miró, sorprendida por la profundidad de sus palabras. Jorge, que tantas veces había sido un enigma para ella, parecía abrirse en ese momento, como si el manto de su soledad finalmente se estuviera desvaneciendo. «Siempre he sido un hombre de control», continuó, su mirada fija en el horizonte, aunque parecía estar hablando con algo mucho más profundo dentro de sí mismo. «Durante años pensé que la fuerza de mi voluntad podía moldear mi destino, que el poder y el dinero eran los medios para lograr cualquier cosa. Pero contigo aprendí que la verdadera fortaleza no radica en lo que se posee, sino en lo que se deja ir. En la humildad de entender que no podemos controlar todo, que a veces debemos permitirnos ser llevados por las corrientes de la vida». Mirta lo escuchaba en silencio, sintiendo cómo sus palabras resonaban en su interior, como un eco lejano que había esperado ser escuchado. «¿Te refieres a mí?», preguntó suavemente, sin estar segura de lo que Jorge trataba de decir. Él la miró con intensidad, tomando su mano con delicadeza, como si aquel gesto fuera un ancla en medio de sus pensamientos. «Contigo descubrí algo que nunca había experimentado», dijo, con una sinceridad que casi dolía. «No era el control lo que me hacía fuerte, sino la vulnerabilidad que me obligaste a enfrentar. Al principio pensé que mi deber era protegerte y ofrecerte todo lo que el mundo material podía darte. Pero pronto entendí que lo que necesitabas no era un protector, sino alguien que te viera por lo que realmente eres. Alguien que comprendiera tu dolor, tu lucha, tu fortaleza interior». Mirta sintió cómo su corazón latía más rápido al escuchar esas palabras. Jorge, siempre tan distante, tan poderoso en su presencia,
Ahora se revelaba como un hombre profundamente humano, lleno de cicatrices invisibles que solo ahora estaba dispuesto a mostrar. Jorge, intentó hablar, pero él la interrumpió suavemente. No, Mirta, déjame terminar. Hay una verdad que he aprendido y que deseo compartir contigo esta noche. La vida nos da muchas batallas, pero la más difícil de todas es aprender a amarnos a nosotros mismos. No como los demás quieren que seamos, no según sus expectativas, sino en nuestra forma más auténtica. Y tú, eres la prueba viviente de esa verdad. Eres más fuerte de lo que crees, más hermosa de lo que puedas imaginar. Tu libertad, tu alma indomable. Todo eso me ha enseñado lo que realmente significa amar sin ataduras. Mirta sintió cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, pero no de tristeza, sino de algo más puro. La brisa del río acariciaba su rostro mientras el sol finalmente se hundía detrás de los edificios de París, tiñendo el cielo de un púrpura profundo. La ciudad lo rodeaba, pero en ese momento era como si solo existieran ellos dos y el río que los conducía. Nunca supe cómo interpretar lo que me ofrecías, dijo Mirta, su voz temblorosa, pero esta noche siento que lo entiendo. Me has dado algo más valioso que cualquier posesión, Jorge. Me has dado el valor de encontrarme a mí misma, de aceptar lo que soy. Jorge sonrió, una sonrisa que contenía una mezcla de tristeza y esperanza. Lo que somos no se define por lo que poseemos, sino por lo que dejamos en los corazones de aquellos a quienes tocamos. Y tú, Mirta, has dejado una huella en mí que nunca desaparecerá. El barco seguía avanzando lentamente, y frente a ellos, la Torre Eiffel comenzó a iluminarse, sus luces destellando como diamantes en la noche. Jorge se acercó más a ella, sin dejar de sostener su mano. «Quiero que esta noche quede grabada en tu corazón como una promesa», dijo en voz baja, sus ojos penetrando los de Mirta. «Prométete a ti misma que pase lo que pase, siempre elegirás tu propio camino, que siempre seguirás siendo esa mujer libre, capaz de amar sin temor, de vivir sin miedo». Mirta, sin poder contener más sus emociones, inclinó la cabeza hacia él y apoyó su frente en su pecho. Jorge la envolvió en sus brazos, abrazándola con una ternura que desmentía la fortaleza que siempre había mostrado. «Gracias, Jorge», susurró ella con la voz rota por la emoción, «por mostrarme que incluso en las sombras siempre puede haber luz. La luz siempre ha estado dentro de ti, Mirta, yo solo te ayudé a verla». La voz de Jorge fue un susurro, tan suave como el murmullo del río bajo sus pies. Y allí, bajo el cielo estrellado de París, mientras las luces de la ciudad se reflejaban en el Sena y las aguas tranquilas los llevaban, Mirta y Jorge compartieron un momento que trascendía las palabras, uno en el que dos almas heridas se encontraron. De repente, Jorge interrumpió el cálido abrazo con un giro inesperado, algo increíble que estaba a punto de anunciar. «Mirta García, he aprendido que en esta vida no todo lo que deseamos nos pertenece. Tú nunca fuiste una posesión para mí. Quería que llenaras el vacío en mi alma, pero me di cuenta de que la verdadera compañía no es el dominio de un cuerpo, sino el acompañamiento de un alma libre». Mirta lo miró, conmovida por la franqueza de sus palabras. En su voz no había rastro del hombre que la compró. Había un hombre que amaba sin esperar nada a cambio, un hombre que había encontrado en ella no la esposa que compró, sino el ser humano que jamás esperó conocer. «¿Por qué dices esto ahora?», preguntó ella suavemente, aunque en su interior ya presentía la respuesta. «Porque quiero que seas libre, Mirta». Los ojos de Jorge se llenaron de una tristeza profunda, pero su tono era sereno. La libertad es el mayor regalo que se puede ofrecer a alguien, y tú, con toda tu pureza, has hecho lo que nadie más pudo lograr en mí. Me diste paz y me enseñaste a amar. Te doy lo único que puedo, tu vida de vuelta, para que la vivas como desees. Te entregaré suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de tu vida. Gracias por ayudarme a entender que el verdadero amor no era una prisión, sino un acto de liberación.
Se quedó con la mirada fija en el horizonte, en silencio unos instantes, antes de proseguir. «Eres libre, Mirta», dijo Jorge con una ternura que ella jamás había imaginado. «Puedes regresar a tu vida, lejos de tus tíos, lejos de mí. No tienes que volver a ver a nadie que te haya herido. Yo me encargaré del divorcio. No tienes nada de qué preocuparte». El corazón de Mirta se partió en ese momento. La libertad, ese concepto esquivo por el que tanto había luchado, ahora se le ofrecía en bandeja de plata. Y sin embargo, en su pecho sentía una tristeza que no podía interpretar. «Gracias», susurró sin poder evitar que una lágrima le rodara por la mejilla. «Me has dado mucho más de lo que esperaba, pero también me has dado algo que jamás podré devolver, la certeza de que existe la bondad en el lugar más inesperado». El paseo finalizó con un silencio encrespante. Aquella noche, cada uno en su habitación, dando vueltas sin cesar, no pudo conciliar el sueño. Todo pasó muy rápido. Se despidieron al amanecer. Mirta partió, llevando consigo no solo la libertad que Jorge le había otorgado, sino una profunda gratitud que nunca podría olvidar. Días después, de vuelta en Salamanca, Mirta caminaba por sus callejones, envuelta en el anonimato que buscaba, intentando no ser reconocida. Había dejado atrás a sus tíos y todo el peso que cargaba, buscando a Diego, aquel amor que alguna vez fue su respiro en medio de la tormenta. Su corazón palpitaba acelerado mientras lo intentaba divisar por la ciudad. Finalmente, lo encontró en el taller donde solía trabajar. Al verla, Diego dejó caer las herramientas y corrió hacia ella. La abrazó con todas las fuerzas de su corazón, y ambos lloraron, sintiendo que el tiempo no había pasado entre ellos. «Mirta, volviste», exclamó él secando sus lágrimas con las manos temblorosas. «Sabía que lo harías. El destino siempre nos devuelve a donde pertenecemos». Se abrazaron de nuevo y con lágrimas en los ojos se miraron profundamente. Diego la llevó en su moto y juntos se dirigieron hacia un paraje solitario, en la cima de una colina, el mismo lugar donde tantas veces habían compartido sueños y promesas. Sentados bajo un árbol, contemplando el vasto cielo, Diego intentó besarla con más intensidad, deseando que este fuera el principio de una nueva vida juntos. Pero algo en Mirta se rompió. Lo detuvo suavemente. «No puedo, Diego», susurró apartando su rostro. «No de esta manera». Diego, frustrado, se levantó enfurecido por lo que no entendía. «Es por él, ¿verdad?», gritó. «Te forzó, ¿no es así? Seguro te destruyó la vida obligándote a ser suya». «No, Diego». Mirta lo miró con una mezcla de tristeza y comprensión. «Jorge, él jamás me tocó. Fue un caballero, mucho más de lo que tú crees. Él me dio algo que ni siquiera yo sabía que necesitaba, mi libertad emocional». Diego la miró, incapaz de entender cómo esa historia había cambiado tanto. El dolor y los celos lo consumían, pero el silencio de Mirta era más fuerte que su confusión. Ella se quedó mirando el horizonte, sintiendo el viento en su piel, pero en su mente no podía borrar el rostro de Jorge. Mientras tanto, en París, Jorge se encontraba solo en su amplio salón, una copa de vino tinto en la mano, observando cómo las luces de la ciudad brillaban a lo lejos. El sabor del vino mezclado con la amargura de la soledad era todo lo que le quedaba. Sus pensamientos vagaban, y aunque sabía que la había liberado para que fuera feliz, una pequeña lágrima cayó de sus ojos, deslizándose lentamente hasta caer en su copa. «La libertad de una mujer tan pura es un regalo que ningún hombre debería negar», susurró para sí mismo, su voz quebrada por la tristeza. «Pero entonces, ¿por qué mi corazón se siente más vacío ahora que antes? Resistiré este dolor imaginando su felicidad». Mientras aquella lágrima se mezclaba con el vino, Jorge deseaba con todo su ser que dondequiera que estuviera Mirta, pudiera encontrar la felicidad que él nunca pudo inspirarle.
Porque el amor verdadero no es la conquista, sino la renuncia por el bien del otro, pensó. Y esa noche, entre el vino y la oscuridad, Jorge se permitió sentir lo que tanto había reprimido. Un amor que jamás tendría, pero que lo había transformado para siempre. Allá en la colina el viento frío de Salamanca acariciaba el rostro de Mirta, mientras los faroles de las calles proyectaban sombras alargadas en los adoquines. Frente a ella, Diego, ahora de pie, ya más sereno de sus emociones iniciales, con esos ojos brillantes puestos en ella, esperaba escuchar de sus labios lo que tanto anhelaba. Ella, por su parte, sentía el peso de las palabras que estaba a punto de escuchar, sabiendo que no había vuelta atrás. Jorge estaba presente en sus pensamientos, su mirada, sus actos de bondad silenciosa. Pero en ese momento Diego era lo único real ante ella. Mirta, comenzó Diego, su voz cargada de emoción. Sabía que regresarías. Sabía que lo nuestro era especial. No importa el tiempo que pasara ni las circunstancias que nos hubiesen separado. Mi amor por ti siempre estaba aquí esperándote. Mirta bajó la vista, conmovida por la sinceridad de sus palabras. El amor de Diego había sido su refugio durante tanto tiempo, su única fuente de esperanza en los días más oscuros. Pero algo en su interior había cambiado. Las experiencias que había vivido con Jorge, el hombre que alguna vez creyó su enemigo, la habían transformado de una manera que no podía explicar. Ahora sabía que su vida no se trataba solo de escapar, sino de enfrentar su destino con valentía. Diego, susurró con los ojos llenos de lágrimas, me has dado tanto sin pedir nada a cambio. Siempre fuiste el sosiego en medio de mi tormenta. En ti encontré la libertad cuando más lo necesitaba. Hizo una pausa tomando aire mientras las palabras fluían desde lo más profundo de su ser. Pero, con el tiempo, he comprendido algo. El amor no se trata solo de lo que alguien nos ofrece. El amor no se trata solo de lo que alguien nos ofrece. Se trata de quiénes somos cuando estamos con esa persona. Y tú me mostraste que puedo ser fuerte, que puedo luchar por lo que quiero. Me enseñaste a creer en mí misma cuando nadie más lo hacía. Diego sonrió, sus manos temblando al tomarlas de Mirta. Siempre supe que tenías una fortaleza dentro de ti, respondió, apretando sus manos con suavidad. Y es esa fortaleza la que nos mantendrá unidos para siempre. Mirta lo miró a los ojos buscando las palabras adecuadas, esas que no revelaran la batalla interna que estaba librando en su corazón. Sabía que no podía prometerle un futuro juntos, pero también sabía que debía honrar lo que Diego había significado en su vida. Inspirada por la intensidad del momento, decidió ofrecerle algo más profundo, algo que quedaría con él sin importar lo que ocurriera. Diego, dijo con voz serena pero llena de emoción, lo que hemos compartido nunca desaparecerá. En la vida hay amores que te transforman, que te hacen ser una mejor versión de ti mismo. Tú eres esa persona para mí. Sin ti, jamás habría encontrado el valor para ser quien soy hoy. Te llevo conmigo en cada paso que doy, en cada decisión que tomo. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. El verdadero amor no siempre significa estar juntos, sino estar presentes en el corazón del otro, sin importar la distancia o el tiempo. Eso es lo que has sido para mí, y siempre lo serás. Diego, conmovido, la abrazó con fuerza, sin sospechar que esas palabras no eran una promesa de futuro juntos, sino un agradecimiento por el pasado que habían compartido. En París la ciudad brillaba bajo las luces nocturnas, reflejando su esplendor sobre las tranquilas aguas del Sena. Jorge Muñoz Aguilar, envuelto en su abrigo oscuro, caminaba despacio por el muelle. Su mirada estaba perdida en el horizonte, donde la Torre Eiffel se alzaba majestuosa. La soledad lo abrazaba en ese momento, más pesada que el silencio que lo rodeaba. Había hecho lo correcto al dejar ir a Mirta. Había entendido que la libertad era el regalo más valioso que podía darle, y sin embargo, en su corazón, el vacío crecía. Jorge, el hombre de negocios siempre firme, ahora sentía una vulnerabilidad que no había conocido antes.
Había aprendido en su sacrificio que el amor verdadero no consistía en poseer a alguien, sino en dejarlo ir en procura de la belleza de su propio vuelo. De repente, una voz suave rompió el silencio. «Jorge». El sonido lo paralizó. Su corazón dio un vuelco. Esa voz, esa que tantas veces había imaginado escuchar de nuevo, ahora era real. Lentamente, Jorge se giró, temeroso de que fuera una ilusión, una fantasía creada por su mente desesperada. Pero allí estaba ella, Mirta, con su cabello suelto ondeando al viento y los ojos brillando bajo las luces de París. Lo miraba con una mezcla de determinación y ternura. «Mirta», susurró Jorge, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. Ella dio un paso hacia él, sus ojos llenos de una serenidad que nunca antes había visto. El peso de sus palabras colgaba en el aire, pero Jorge no podía articular nada más. Estaba estupefacto, confundido y, sobre todo, lleno de una esperanza que no se atrevía a sentir. Mirta sonrió débilmente, consciente de la sorpresa que su presencia le causaba, y sus palabras salieron con suavidad, pero con la fuerza de una verdad que había estado buscando. «Me fui buscando mi libertad, Jorge, buscando respuestas que pensé que solo encontraría lejos de ti. Y sin embargo, aquí estoy, porque descubrí que mi libertad no está en escapar, sino en elegir a dónde quiero pertenecer». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de felicidad. «Y elijo estar contigo». El impacto de esas palabras lo golpeó con fuerza. Jorge, el hombre que siempre lo había controlado todo, se sintió como un barco a la deriva en ese momento, sin saber qué hacer o decir. Mirta continuó: «Pensé que el amor era una prisión emocional, un lugar donde el alma se encerraba para estar a salvo de sus propios miedos. Pero tú me mostraste que el verdadero amor es el que te deja ser libre, el que te acompaña sin ataduras. Y por eso estoy aquí, porque contigo he encontrado la libertad que siempre estuve buscando». Las lágrimas que Jorge había contenido durante tanto tiempo comenzaron a correr por su rostro. No era el hombre poderoso que solía ser. Ahora era simplemente un hombre enamorado, agradecido por una segunda oportunidad que jamás había imaginado. Mirta se acercó lentamente tomando su mano con suavidad. «No te elegí porque me compraras, Jorge. Estoy aquí porque me enseñaste lo que es el verdadero amor, aquel que no impone cadenas, sino que libera el alma, y al hacerlo me diste lo que nadie más pudo darme, la libertad de ser yo misma». Jorge, con la voz rota por la emoción, apenas pudo murmurar: «Mirta». «No sé cómo». Ella lo interrumpió colocando suavemente un dedo sobre sus labios. «No necesitas saberlo. Solo vive este momento conmigo. Porque lo que tenemos ahora no necesita explicación, solo necesita ser vivido». Jorge, sin poder contener más sus emociones, la tomó entre sus brazos, uniendo sus labios con el más apasionado beso de su vida. El Sena, testigo de tantas historias a lo largo del tiempo, fluía suavemente a su lado mientras las luces de París los envolvían en su calidez. Mirta y Jorge, dos almas rotas que se habían encontrado en medio del caos, finalmente comprendieron que el amor verdadero no era la posesión, sino la libertad de elegir estar juntos cada día sin promesas, sin condiciones, solo amor. Y allí, bajo el cielo de París, sellaron un nuevo comienzo, sabiendo que la vida es un río que fluye, pero que a veces, si el amor es lo suficientemente fuerte, puede detenerse el tiempo para que dos corazones se encuentren, libres y en paz. No olvides participar en el sorteo por un mes gratis de Netflix viendo, dejando un comentario y compartiendo el video «Millonario deja embarazada a vagabunda». Si quieres ayudar a los peluditos de la calle es muy fácil. Solo tienes que suscribirte, darle un me gusta y compartir esta historia por WhatsApp. Déjame tu nombre en los comentarios para enviarte un saludo personalizado. Y ahora no dejes de ver esta historia. Un extraño me enseñó qué es el amor.